Todos conocemos al Che Guevara revolucionario y guerrillero, pero su faceta como ministro no es tan conocida. Desde 1961 a 1965, el Che fue ministro de Industria de Cuba y trabajó para organizar y planificar la industria cubana. Existen luces y sombras del Che Guevara como ministro de Industria, ya que sus enemigos hablan de chapuza, mientras que sus partidarios alaban su trabajo. Así que en este vídeo os voy a hablar del Che Guevara como ministro de Industria de Cuba. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El debate sobre la clase de políticas económicas que han de aplicarse en países que quieren encaminarse al socialismo aún sigue estando presente y causa acalorados debates entre los economistas socialistas y comunistas. Pero, en el caso de Cuba, este debate es aún más difícil, ya que la Revolución cubana fue un proceso complejo llevado a cabo en un territorio sumamente pequeño y limitado a escasas millas del hegemón del imperialismo que es Estados Unidos. A la hora de analizar los primeros pasos de la economía política e industrial cubana y el trabajo del Che Guevara al frente del Ministerio de Industria, no ayuda a la enorme polarización que existe en torno a este debate, puesto que los anticastristas parten de un odio a priori asimilado que les impide analizar objetivamente este proceso, y los partidarios de los revolucionarios cubanos caen en la idealización del proceso cubano por tener que hacer contra el imperialismo estadounidense. Ninguna de estas dos actitudes ayuda a la historia de la Cuba revolucionaria, y mucho menos en la detección de errores e insuficiencias para mejorarlo de cara al futuro. La verdad es que el gobierno revolucionario cubano no lo tenía nada fácil para apostar por una economía puramente socialista debido al carácter semicolonial, monoproductor y de atraso tanto de la industria como de la economía cubana antes del proceso revolucionario de 1959. Es completamente cierto que durante la primera mitad del siglo pasado, la industria azucarera cubana funcionaba y era el principal producto que exportaba el país, sobre todo a Estados Unidos, aunque también he de destacar el tabaco y el cacao. Una gran parte de la economía cubana dependía del azúcar, por ende, dependía del precio del azúcar en el mercado internacional. Esto se ve en los 161 centrales de producción azucarera y el escaso desarrollo del resto de centros productivos e industriales del país. La industria que no se basaba en el azúcar era una industria no pesada y con un marcado carácter casi artesanal. Aquí también se debe destacar la enorme dependencia de Cuba para con Estados Unidos, porque este país era el mayor importador de azúcar cubano, y la dependencia de Cuba para con Estados Unidos respecto a la compra del azúcar se puede ver en la primera década post Primera Guerra Mundial, cuando la exportación de azúcar a Estados Unidos se redujo más de la mitad, provocando la pérdida de competitividad del azúcar cubano en los mercados internacionales y dificultando la importación de otras mercancías al país. Para que os hagáis a la idea, desde principios del siglo XX hasta 1958, la industria azucarera producía entre el 25 y el 40% del ingreso nacional, lo que daba un carácter de país monoproductor a Cuba. La economía cubana antes de la revolución era una economía puramente semicolonial, monoproductora y rígida. Cuba se independizó de España, pero quedó plenamente supeditado a Estados Unidos después de convertirse en un país independiente. La temprana práctica neocolonial llevada a cabo por Estados Unidos en Cuba se manifestó en los intereses económicos que los agentes capitalistas tenían en la isla caribeña. Como buenos neocolonialistas, los capitalistas estadounidenses no tenían interés alguno en reforzar la industria cubana, a excepción del azúcar y a lo sumo el tabaco y el cacao. Tanto en el sector tabaquero como en el del cacao, la industria era rígida, donde apenas se había introducido la mecanización. El interés de los capitalistas estadounidenses residía en el turismo, en la actividad bancaria y crediticia y en distintos chanchullos mafiosos que se maximizaron sobre todo después del establecimiento de la dictadura de Fulgencio Batista. Los agentes capitalistas y los distintos grupos financieros extranjeros no quisieron una Cuba con una economía dinámica, con una industria estable y que pudiera acometer un desarrollo propio, puesto que apostar por esto supondría romper con la lógica neocolonial y permitiría el desarrollo económico nacional de la isla, que a la larga
acabaría con la dependencia para con Estados Unidos. Es cierto que en el periodo de entreguerras hubo un auge de las fuerzas productivas en Cuba, y este auge se debió al traspaso de tecnología moderna por parte de Estados Unidos a Cuba. Ahora bien, como en toda relación desigual, la tecnología proporcionada por los estadounidenses a Cuba servía a los intereses de Estados Unidos y no tanto a los intereses nacionales de Cuba. En la década de los 50 hubo un nuevo traspaso de tecnología moderna por parte de Estados Unidos a Cuba que nuevamente aumentó las fuerzas productivas del país. El salto cualitativo dado por Cuba en la década de los 50 fue incluso denominado como proceso de industrialización de Cuba, pero basta con prestar atención a las particularidades de ese desarrollo de industrialización para darnos cuenta de que los intereses de Estados Unidos siempre iban por encima de los intereses nacionales cubanos. En la década de los 50, Cuba llegó a ser el máximo exportador de azúcar, pero las cuotas azucareras que el gobierno norteamericano imponía a estas importaciones contribuía al estancamiento de la industria azucarera cubana, a una falta de estímulo para invertir en ella y como instrumento para ejercer el control económico y político sobre el gobierno cubano. En esos años, la industria cubana presentaba una situación de dualidad en el que la industria mecanizada concentrada en la producción del azúcar coexistía con la industria no mecanizada y cuasi artesanal de otras ramas industriales. A esto hay que sumar que las grandes empresas industriales más modernas pertenecían enteramente a transnacionales estadounidenses que condicionaban las políticas económicas del gobierno cubano. Entre 1952 y 1958, las inversiones estadounidenses en Cuba crecieron un 52%, mejorando algunas ramas industriales como la industria del níquel, la del petróleo, la generación de electricidad, la de neumáticos, la de envases de vidrio y de metal o de pintura. Cabe destacar que todas estas inversiones realizadas en estas ramas industriales hicieron que estas centrales industriales que fueron equipadas con tecnología moderna pertenecían a particulares estadounidenses. El gobierno cubano también creó empresas estatales en aras de reducir las importaciones, pero lo fundamental es que las empresas estatales que fueron creadas eran de baja eficiencia comparadas con las que invirtieron los estadounidenses. Además, existía una enorme diferencia entre el campo y la ciudad. Más del 70% de la producción industrial no azucarera estaba concentrada alrededor de La Habana, dejando el resto del país sin oportunidades de trabajo y sin industria. En verdad, todo este mal llamado proceso de industrialización de Cuba no era más que un proceso de deslocalización de transnacionales estadounidenses y de exportación de capitales. Pese a que los enemigos de la Revolución cubana digan que Cuba era importante para Estados Unidos o que había ricos en Cuba antes de la Revolución, se les olvida concretar y decir que en realidad Cuba servía a modo de semicolonia que beneficiaba sobre todo a Estados Unidos y a las clases cubanas pudientes y serviles a los intereses de Estados Unidos. La situación económica de Cuba no era para echar cohetes. Entre 1956 y 1957, el Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos publicó un informe titulado Inversión en Cuba, información básica para el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el que proporcionaron los siguientes datos. Cerca del 35% de la población activa estaba en situación de desempleo. El 62% de los trabajadores recibía un salario inferior a 75 pesos y los ingresos anuales de un jornalero no superaban los $300 anuales. En la década de los 50, Estados Unidos realizó otra investigación conocida como la misión Truslow, con el que estudiaron los problemas económicos de Cuba para aconsejar al gobierno cubano y que se tomaran las medidas pertinentes para mejorar. Esta investigación detalló que Cuba se apoyaba demasiado en la industria azucarera, la cual era una industria que hacía mucho tiempo que había dejado de crecer. Pese a resaltar la aparición y desarrollo de otras ramas industriales, destacaban que eran claramente insuficientes respecto a las necesidades de los cubanos. También, la investigación de los estadounidenses destacó la enorme desigualdad existente en Cuba, así como la concentración de la propiedad de tierras en pocas manos. Concretamente, el 1% de los propietarios de fincas poseía el 47% de todas las tierras laborables y de pastos, y las empresas latifundistas azucareras poseían el 22% de todo el territorio nacional. No es mi intención detallaros toda la economía cubana anterior a la revolución, pero sí es importante conocer estos datos para entender mínimamente la situación económica y sobre todo industrial de la Cuba prerrevolucionaria.
agraria. Lo importante del mal llamado proceso de industrialización de Cuba anterior a la revolución es que ese proceso sentó las bases materiales para el futuro trabajo del gobierno revolucionario cubano y todas las investigaciones y misiones hechas por los estadounidenses en Cuba serviría al Che Guevara para identificar los principales desafíos a los que se enfrentaba para industrializar el país. Como bien sabréis, los revolucionarios guerrilleros del movimiento 26 de julio acabaron entrando en La Habana y conformando el gobierno revolucionario cubano. Al principio todo fue incertidumbre debido a la delicada situación geopolítica del momento. Recordad que para aquellos años Estados Unidos y la Unión Soviética ya se encontraban sumidos en la Guerra Fría y que los distintos movimientos nacionales que se producían podrían ser arrastrados a la esfera de uno u otro bloque. Entre 1959 y 1961 se produjeron una serie de acciones y contracciones entre Estados Unidos, Cuba y la URSS que centró la atención mundial en la pequeña isla caribeña. A modo de resumen, la reforma agraria prometida por los guerrilleros a los campesinos se implantó y no gustó nada a Estados Unidos, que acabó suspendiendo la cuota azucarera a Cuba. Parecía que esto iba a dañar enormemente a Cuba. Sin embargo, le apareció otro comprador, que fue la Unión Soviética. Estados Unidos se abstuvo de vender petróleo a Cuba y la URSS respondió vendiendo petróleo crudo a Cuba. Pero las empresas estadounidenses en Cuba se negaron a procesar el petróleo, por lo que el gobierno cubano respondió con la nacionalización y expropiación de estas empresas. Todas estas acciones pusieron un punto y aparte en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno estadounidense, ya decidido a poner fin a la experiencia revolucionaria cubana, decidió apoyar a cubanos exiliados y descontentos con el proceso cubano para que derrocaran el gobierno revolucionario. El intento de invasión de Bahía de Cochinos de 1961 quedó precisamente en un intento y tanto el gobierno revolucionario como el propio Fidel Castro salieron reforzados de la intentona contrarrevolucionaria. Fue entonces cuando Fidel Castro proclamó abiertamente el carácter socialista de la revolución, que tenía serias implicaciones sobre todo para las políticas económicas que el gobierno pretendía implantar en el país. En relación con este vídeo, la proclamación del carácter socialista de la revolución implicaba que el nuevo Ministerio de Industria iba a trabajar por la industrialización nacional de Cuba y el aumento de las fuerzas productivas desde la perspectiva socialista, pero desde una condición de país semicolonial, atrasado, históricamente dependiente de la principal potencia imperialista del momento y con una grave contradicción entre campo y ciudad. ¿Por qué nombraron al Che Guevara ministro de Industria? El Che ya había dejado varias pistas en su libro La guerra de guerrillas sobre la necesidad de conectar la guerra de guerrillas con la reforma agraria y esta con la industrialización. Antes de pasar por el Ministerio de Industria, el Che participó en la redacción de la Ley de Reforma Agraria y ayudó a crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria y dentro de ella fue nombrado jefe del Departamento de Industrialización. El Che demostró ser uno de los cuadros más capacitados para llevar adelante el proceso de industrialización desde coordenadas más o menos socialistas y en febrero de 1961 fue nombrado ministro de Industria de Cuba. Nada más llegar al ministerio, identificó los siguientes problemas: escaso desarrollo industrial de Cuba, las grandes empresas industriales creadas bajo el proceso de industrialización estaban históricamente ligadas a Estados Unidos o directamente pertenecían a capitalistas estadounidenses, excesiva dependencia de la importación de materias primas, inexistencia de industrias orientadas a la creación de medios de producción y a su reparación, pocos cuadros capacitados para poner en marcha la industria, enorme contradicción entre campo y ciudad y gran desempleo. De la identificación de estos problemas, el Che fijó unos pilares desde los cuales trabajar para industrializar el país. Esos pilares fueron la reforma agraria para diversificar y aumentar la producción agrícola, ligar la reforma agraria con la industrialización, minimizar la dependencia de las importaciones y cambio de socios comerciales, desarrollar las fuerzas productivas no solo con la mejora y desarrollo de los medios de producción, sino también con la creación de cuadros y profesionales y erradicar el desempleo.
A todo esto hay que sumar las dificultades que le impuso Estados Unidos para llevar a cabo la titánica tarea de industrializar el país. Concretamente, el bloqueo estadounidense, la amenaza estadounidense a Cuba y la escasez de profesionales y mano de obra cualificada, que en parte fue atraída por Estados Unidos, fueron otras piedras en el zapato del gobierno cubano. Obviamente, los anticomunistas siempre omiten estas dificultades relacionadas con elementos exógenos y exageran los factores endógenos para mostrar el fracaso del socialismo. Sin embargo, omitir la coerción, hostilidad y bloqueo sobre Cuba en un momento de vital importancia como la industrialización es hacer trampa y no entender el verdadero desarrollo cubano. Cuba, que partía de una situación semicolonial y al que por el bloqueo estadounidense se le habían cerrado las puertas a la obtención de tecnología y medios de producción necesarios para emprender el proceso de industrialización, tuvo que cambiar completamente de socios comerciales y apoyarse tanto en la URSS como en el bloque del Este para recibir la transferencia tecnológica y la capacitación de profesionales para cumplir con la misión de industrialización que se había fijado el gobierno revolucionario cubano. En este sentido, no son pocos los que critican a Cuba por simplemente haber cambiado de socios y de pasar de un bloque a otro, pero se debe prestar atención tanto a la condición particular de Cuba como a la situación geopolítica y preguntarse, ¿qué más podría haber hecho una pequeña isla caribeña semicolonial históricamente dependiente y que apenas había emprendido un desarrollo nacional sui generis? El trabajo del Che Guevara al frente del Ministerio de Industria se realizó partiendo de varios puntos que condicionaron el proceso de industrialización. Estos son los puntos. 1. La creación de una industria nacional partiendo de las opciones que ofrece la agricultura. El Che Guevara entendió que la agricultura había desempeñado un papel fundamental en la vida económica de miles de cubanos a lo largo de su historia. Sin embargo, en las condiciones anteriores a la revolución, el desarrollo de la agricultura se vio viciada por la concentración de la tierra en grandes latifundistas internos y externos y por la predominancia de la producción del azúcar. De esta manera, la reforma agraria no era una simple concesión ideológica o política dada por los guerrilleros del movimiento 26 de julio a los jornaleros, sino un proceso fundamental para la elevación de la producción agrícola. Entendiendo que los jornaleros, los trabajadores agrícolas, difícilmente aumentarían la producción agraria sirviendo a los intereses de los dueños de las tierras, era necesario entregar las tierras a los que la trabajaban para que sirviera a modo de incentivo y estos trabajaran más y mejor las tierras que a partir de la revolución quedaban bajo su propiedad. Al fin y al cabo, ¿quién va a preocuparse mejor por las tierras que los que las han trabajado durante décadas? Ahora bien, el Che Guevara era consciente de que el desarrollo de la industria y la obtención de los medios de producción necesarios para emprender ese desarrollo no caerían del cielo, sino que necesitaban apoyarse en la producción que históricamente había usado Cuba, es decir, la agricultura y la industria azucarera. A corto plazo, estos dos sectores debían servir a la creación de la industria nacional, pero un punto de vista cortoplacista no era suficiente para acometer un desarrollo de industrialización. Era necesario trazar un plan también para el futuro, y ese plan pasaba obligatoriamente por una organización de la producción con arreglo a un plan que tuviera el objetivo de poner la economía y la producción a la mejora de la industria existente y la creación de nuevas ramas productivas que cortaran la dependencia de Cuba para con ciertas mercancías que importaba. En su inicio, el objetivo no era simplemente cerrar filas con la URSS y el bloque del Este para satisfacer las necesidades, sino minimizar la dependencia de Cuba respecto a la importación en general, creando en el propio país lo necesario para autoabastecerse. Para minimizar la dependencia de Cuba respecto a sus nuevos socios comerciales, el Che prestó atención a las necesidades existentes dentro del comercio internacional y expuso la necesidad de crear ramas industriales estratégicas y con enorme potencial de cara al futuro. En Cuba se asimiló la idea de que había que limitar las importaciones, pero esta idea no siempre se ejecutó de la mejor manera, porque, debido a la inexperiencia, se cometieron errores garrafales de intentar sustituir toda mercancía produciéndola nacionalmente cuando la industria cubana no estaba ni preparada para esa misión. Había que hacerlo racionalmente y acorde al nivel del desarrollo productivo de Cuba. Es decir, en la fase inicial, Cuba debería continuar importando mercancías, pero mientras tanto, la industrialización cubana debía enfocarse en desarrollar distintas ramas industriales estratégicas que con el desarrollo del comercio internacional serían demandadas por el exterior. Esto implicó una reorganización y una jerarquización
liberalización total de la industria cubana para que se crearan preferencias en la producción y se consiguiera un balance entre el desarrollo de los medios de producción y los bienes de consumo, a la vez que se minimizaban las importaciones. El desarrollo e innovación de los medios de producción permitiría a Cuba tener tecnologías modernas nacionales que aumentaran la producción y, sobre todo, consiguiera la tan ansiada independencia industrial. Una vez conseguido esto, el paso lógico sería mejorar la industria ligera destinada a la producción de los bienes de consumo. 2. Una industria nacional demanda cuadros profesionales. El Che era consciente de que en el desarrollo de las fuerzas productivas no se basaba únicamente en la modernización e innovación de los medios de producción, sino también en la preparación y profesionalización de los trabajadores, esto es, en la creación de cuadros profesionales. En este sentido, el ministro de Industria prestó especial atención a la creación de carreras universitarias orientadas a la ciencia, a la investigación y, sobre todo, al avance económico. Para el Che, el revolucionario no se limitaba a hacer la revolución. Para él, el proceso de industrialización era un aspecto más de la revolución, una lucha que librar tras la toma de poder, pero una parte indisociable de la revolución. Él consideró a los cuadros técnicos y a los profesores cuadros tan importantes como los cuadros del partido, puesto que sin los técnicos y los profesores que los formaran no había posibilidad de crear, desarrollar y extender la industria cubana. De ahí que el Che fuera uno de los principales impulsores del Instituto Cubano de Investigaciones Minerales creado en 1962 o del Instituto Cubano de Investigaciones Derivados de la Caña de Azúcar o la tan conocida planta mecánica, más concretamente, empresa de producciones mecánicas Fábrica Aguilar Noriega, destinado a producir piezas de centrales azucareros en el país. Estos centros constituyeron el soporte científico a partir de los cuales se impulsaron una serie de políticas industriales que tenían el objetivo de crear una industria orientada a las necesidades nacionales de Cuba y no tanto a las necesidades del mercado. Una crítica muy común que se le hace al Che Guevara respecto a los cuadros técnicos y profesionales es que exageró el factor ideológico y patriótico como impulsos necesarios y vitales para trabajar en pro del proceso industrial y la construcción del socialismo. Él estaba convencido de que el proceso revolucionario que estaba emprendiendo Cuba necesitaba la creación del hombre nuevo que construía con sus propias manos el socialismo. Al asimilar esta idea, entendió que la ideología y el patriotismo serían suficientes estímulos para llevar a buen puerto los objetivos trazados por el gobierno revolucionario. Pero con el tiempo, esta idea del Che Guevara comenzó a desvanecerse debido a la falta de estímulos monetario-materiales. El proceso soviético, el chino o el cubano sirvieron para mostrar los límites que pueden llegar a tener los estímulos patrióticos o político-ideológicos a la hora de servir a la causa económica, pero también demostraron que en momentos de dificultad, como fue en el caso de la URSS con los planes quinquenales o la Gran Guerra Patria, dieron buenos resultados. Como dice Joaquín Rodríguez Coronado en su libro Sobre la lógica de la historia de la URSS, los estímulos ideológicos y patrióticos dan buenos resultados en momentos de crisis y de guerra, pero flaquean en momentos de paz y normalidad. El gobierno revolucionario cubano también fue consciente de que apostándolo todo a la formación nacional de cuadros profesionales andarían justos para dar a la industria la mano de obra cualificada necesaria, por lo que también llegaron a Cuba cuadros técnicos y formadores industriales que provenían de la URSS y de las antiguas repúblicas populares. 3. El ahorro y la planificación necesario para buscar la eficiencia productivo-económica. El Che también era consciente de que el ahorro servía como una fuente importante de ingresos para la economía cubana. Dalia Granado, de la revista Cuba de Ciencias Económicas, expone dos variables en la cuestión del ahorro y la planificación relacionados con el pensamiento del Che. La primera variable tenía carácter táctico y guardaba relación con la producción de materias primas nacionales, la correlación importación-exportación y posibilidades de suministros de países extranjeros. La segunda variable tenía un carácter estratégico y guardaba relación con la planificación de las distintas ramas industriales para superar la descoordinación entre ellas y paliar el desigual desarrollo existente en la totalidad de la industria cubana del momento. Para el Che, el ahorro debía ir de la mano de una correcta planificación que abra la oportunidad de sustituir algunas mercancías importadas por las producidas internamente para
para llegar el momento en el que Cuba no solo acabara con la dependencia para con algunas mercancías importadas, sino que consiguiera exportarlas para obtener nuevas materias primas y las divisas tan importantes para el comercio exterior. En este pensamiento se puede apreciar la intencionalidad del ministro de Industria de favorecer no solo la industria nacional y los medios de producción necesarios para hacerla funcionar, sino también la creación de bienes de consumo y de equipamiento necesarios para satisfacer las necesidades materiales de los cubanos. Y sobre todo, el Che advirtió que el triunfo de la revolución y su apuesta por la defensa del aspecto público, los servicios sociales y las necesidades materiales de los ciudadanos aumentaría, por lo que debía aumentar de la misma manera el esfuerzo y el trabajo desempeñado por las distintas ramas industriales para que no se generara un enorme desbalance entre la capacidad productiva y económica de Cuba con la satisfacción de las necesidades de los cubanos. 4. Explotación de nuevos recursos. El Che también era consciente de que los mismos estadounidenses que habían estado presentes anteriormente en Cuba se dieron cuenta del gran abanico de posibilidades económicas que brindaba la isla, y de ahí que en el proceso de industrialización de los años 50 los estadounidenses sentaran las bases para la creación de nuevas empresas industriales que fueran más allá de la industria azucarera. De esta manera, el Che prestó atención a la industria química, la naval, la siderurgia y la electrónica. A su vez, el Ministerio de Industria resaltó el volumen de los minerales ferrosos como el níquel, cobalto y el hierro presentes en Cuba, así como la posibilidad de explotación de oro y cobre. La identificación de estas materias primas y la explotación y producción industrial de las mismas debía estar ligado enteramente a la división internacional del trabajo existente para colocar a Cuba dentro de los movimientos comerciales internacionales que le permitiera traer nuevas materias primas, tecnología moderna y divisas. Todas estas cuestiones que he mencionado eran la hoja de ruta trazada por el Che Guevara para impulsar un proceso de industrialización en Cuba, un proceso de industrialización complejo debido a la situación históricamente semicolonial y dependiente de Cuba, debido a las condiciones geopolíticas del momento. Todo esto fue el esbozo teórico del ministro de Industria, pero lógicamente no todo fue perfecto y se cometieron errores muy grandes a la hora de querer industrializar la nación. Él mismo resalta muchos de los fallos que se cometieron, como la mera sustitución de mercancías importadas por mercancías producidas nacionalmente cuando no se tenía la capacidad de realizar dicha sustitución, la mala coordinación entre las distintas ramas industriales que no logró una correcta armonización productiva y económica, la inexperiencia a la hora de planificar la cadena de producción, almacenaje y distribución que provocó la producción o importación de distintas mercancías cuando no se tenían centros de almacenajes necesarios, o acabar optando por el camino fácil de que la URSS o las repúblicas populares del bloque del Este les ayudaran o incluso asistieran, volviendo a crear lazos de dependencia, pero esta vez con nuevos países y con nuevos bloques comerciales. Aún así, merece la pena destacar el pensamiento del Che Guevara respecto a la industrialización, debido a la complejidad de la realidad nacional de Cuba y al enorme reto que tenía por delante el gobierno revolucionario de acometer un proceso de industrialización intentando seguir las pautas o las coordenadas socialistas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Si es así, dejadme un like y si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!